El día de hoy nosotros vamos a exponer el caso número 526-13 EP, el mismo que consiste del señor César Nogales, quien realizó una demanda a EP Petroecuador. Su demanda fue por motivo de su desvinculación del centro de trabajo debido a la presencia de una enfermedad catastrófica que él adquirió en dicho lugar, ya que en este sitio, como se emanaban muchos gases, adquirió enfermedades tales como la glomerulonefritis proliferativa, la hipercoagulabilidad y la trombosis pulmonar. En el 27 de noviembre le desvinculan de la empresa, una desvinculación unilateral, y por tal razón el señor Nogales decidió presentar una demanda. Sí, el cual también, o sea, el señor César Nogales puso la demanda por lo que se mencionó la compañera y también al vulnerar sus derechos reclamó unos puntos, ¿no? Como el que le den el trabajo un ambiente adecuado y una vida digna, ¿sí? También que le garantice el derecho de trabajo por motivo de lo que se le desvinculó, ¿sí? Y que le reingresen al área, pero a una área propicia o sea, que vaya con la salud de él, ¿sí? También como otro punto, también él les dijo que les cubra los gastos médicos, el tratamiento ya sea dentro del país o fuera del país, ¿sí? Y también el que por los daños causados que obtuvo él en la empresa por la enfermedad, entonces el señor se siente afectado tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Entonces, el señor lo que quiere es que le den la refinería que le disponga el pago de una compensación económica, ¿sí? Es importante también mencionar el por qué él fue que tuvo estas enfermedades. De cierta manera, el trabajo que él realizaba era como técnico operador de una planta catalítica, lo cual debido a todos los gases tóxicos y la exposición permanente a estos, fue que ocasionó que sea detectado unas enfermedades graves. Esto ocurrió más o menos en el 2004, donde él tiene los sustentos tanto del IES como también del área de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Yo considero que estas enfermedades que él adquirió, pues sí fue por el trabajo que realizó durante tantos años en dicha empresa. Lo que también considero es que el señor César fue despedido intempestivamente y le ofrecieron una indemnización por el despido, el cual él aceptó sin saber que se estaban vulnerando más derechos y por ende no solo merecía esa indemnización, sino como él decía, también merece ser reincorporado a su trabajo con el mismo sueldo y que tenga un espacio o un ambiente laboral adecuado en donde él se pueda desarrollar sanamente. Por eso que se toma en consideración lo mencionado y la Corte Constitucional lo que hace es volver a abrir el caso y le da al señor una prerrogante en el que le puede decir que sí, efectivamente sus derechos fueron violados y lo que deberíamos hacer es volver a sus funciones habituales, tomando en consideración que se le va a pagar toda la remuneración que él perdió durante el periodo. Sin embargo, cuando ya se hace esa derrogante, él pone una contrademanda y menciona que también le gustaría que le den como un sueldo vitalicio, se puede decir, y que tenga como compensaciones bastantes recurrentes por el tema de su enfermedad, a lo que la Corte Constitucional lo conversa, lo habla y se lo niegan. Es por eso que igual él sigue un proceso dinámico en el que también sigue expresando todas las consecuencias de los gases inhalados y pretende que también la Petroecuador se haga responsable, como había mencionado mi compañero, ya de manera presencial, en el sentido de si yo necesito algún tipo de medicación y no lo puedo encontrar dentro del país, tengo la oportunidad también de ir al extranjero y buscarlo. Lo que él quiere es salvaguardar su trabajo y adicional a eso poder salvaguardar su salud. Algo adicional también que según
la Constitución de la República, ¿no? En el artículo 35 y el artículo 50. Dicen que las personas que tienen enfermedades catastróficas, ruinosas, deben tener atención por parte del Estado, además de la sociedad y también del juez constitucional, según el artículo. Un punto también adicional en el artículo 35, numeral 8 y 9. Sí, el empleador debe también responder por la protección en este caso, de los trabajadores, ¿no? Con las asistencias médicas, eh, en este caso, como la enfermedad que tiene don César Nogales. Entonces, los empleadores deben, o sea, dar un buen, digamos, un buen servicio a los trabajadores para que ellos se sientan satisfechos y se sientan, o sea, protegidos en la empresa. Sí, y hay que tomar también en cuenta que la ley a lo que ampara a estas personas con enfermedades catastróficas, también hay, también menciona la ley que si el empleado que tiene esta enfermedad catastrófica por A o B motivo, él disminuye su trabajo, por así decirlo, las empresas no pueden desvincularlos por este motivo, diciendo que como está trabajando menos, de que está haciendo menos actividades de lo que solía hacer o para lo que fue contratado, ese es un motivo de peso como para desvincularlo. En realidad, la ley dice que si esto sucede, y tomando en cuenta de la enfermedad de la persona, tienen que reubicarlo bien sea en una parte administrativa, que es lo que está pidiendo ahorita el señor Nogales, que se le ponga en una parte administrativa donde él pueda seguir ejerciendo su labor, sus trabajos, pero ya no de la misma manera, porque hay que entender que si él adquirió esta enfermedad, entonces obviamente no va a poder estar de la misma forma en la cual fue el contratado o a la misma altura de los otros compañeros operadores. Entonces eso también yo considero que es un punto importante que tienen que visualizar las empresas, que tenía que visualizar Petroecuador, porque si tal vez la desvinculación del señor Nogales fue por esta causa, por este motivo de disminución de sus actividades, entonces ahí es donde están atentando contra los derechos del trabajador. Es por ello De también hecho, que se pidió, es por ello que también se pidió una acción de protección, donde se declaró la vulneración de los derechos tanto de la vida digna como también del buen vivir, salud y trabajo, en este caso del señor Nogales. Es importante también aclarar que dentro de las resoluciones del juez sí se declaró como una violación a los derechos constitucionales, desde lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Tomar en cuenta también que una de las recomendaciones y lo que se evidenció en la investigación es que la empresa no contaba con una campaña de prevención en cuanto al tema del área de seguridad y ambiental. Por ello también pide una campaña de concientización en cuanto a los derechos humanos para todos los colaboradores de esa empresa. de hecho, en una parte de la sentencia, pues se pone una parte de la garantía de no repetición que se le dispone a la empresa, en donde aquí se les dice que deben capacitar, formar y educar a todos los trabajadores sobre la materia de derechos humanos, en especial con las enfermedades que se adquieren profesionalmente. También la parte de cómo evitar, cómo prevenir, cuáles son sus derechos en estas situaciones. Además, también un requisito que les pusieron fue incorporar estándares de protección a las personas con enfermedades catastróficas, que eso está en la normativa legal de seguridad de salud ocupacional. Otra parte interesante o importante que dijo Carla es que por ningún motivo el empleador podrá justificar la terminación de la relación laboral de una persona que tenga una enfermedad catastrófica, ya que va en contra de la Constitución y de las leyes. Sí, algo adicional ahí, como mencionaron, ¿no? Y también, o sea, en este artículo 77, en el numeral 7, ¿no? Es importante también manifestar que en este caso sería el gerente de la empresa, debe tener un proceso de motivación hacia los empleados. Sí,
porque eso deben, o sea, deben ser estrategias de una organización, digo yo de mi parte, ¿no? Para que los empleados se sientan, como bien digo, no satisfechos de en las actividades que ellos están desarrollando. Otro punto importante que también es importante traer a colación es que decía que el personal de recursos humanos tendría que estar capacitado para manejar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros como personal de recursos humanos manejamos de diferente manera, como es el caso que se dio una indemnización que no debería haberse dado porque fue un despido intempestivo, porque no tomaron a consideración que era una persona vulnerable, que tenía riesgos y que posterior a eso él iba a acarrear ciertas enfermedades. Por eso, lo que él pide es que le ayuden con el tema de las medicinas y adicional, como ustedes habían mencionado, le puedan rotar en otras áreas. También se tomó bastante a consideración y se punto como se pudo ver como un punto de vista de comparación de que sí es importante que las personas que ya llevan más de 5 años en el puesto de trabajo que tiene riesgos, sería importante que pueda rotar porque la persona ya se apropia del trabajo y no se puede hacer una persona funcional para otras áreas. Y esto, como podemos ver, obtuvo enfermedades. También es importante mencionar que no se trató el tema como debió haberse tratado, por eso posterior a eso, él demandó, hizo todo el proceso legal y hasta el momento lo que él quiere es que le puedan poner en un área administrativa en donde su salud ya no se vea afectada. Es importante que antes también igual tener conocimientos que no es nada beneficioso que se pueda aceptar un dinero cuando no sabemos qué trae atrás de eso. Si después posterior a eso vamos a incurrir en derechos, si tal vez la persona sale con un visto bueno, también se puede ver. Y también ver si es que podemos salvaguardar la salud y la colaboración de cada uno de nuestros ex colaboradores. Sí, Es de hecho importante, es, ¿no? Perdón, sí, eso es súper importante, eso, lo que acabo de decir la compañera, ¿no? Que en la refinería y de Esmeraldas deben rotar el personal, como dijo, durante cada 5 años, porque para mí, no sé, tengo yo un familiar trabajando en el mismo caso, entonces ellos van rotando, en este caso con don César no lo hicieron el mismo procedimiento, por eso se le causó esa enfermedad catastrófica que es grave y tiene que tener lo que es el señor como es tratamiento, o sea, tratamiento ya de por vida para que el señor, o sea, se mantenga bien. Se podría decir que aparentemente Petroecuador, al ser una empresa pública, estaba cumpliendo con toda la normativa por el mismo hecho de ser pública y de cierta manera las leyes que nosotros tenemos más que todo son de entidades públicas. Sin embargo, se nota claramente que no lo hizo así, a pesar de haber tenido el señor Nogales un contrato firmado por un tiempo indefinido, haber tenido el pago de su liquidación como un despido intempestivo. Después de todo, no se cumplió a cabalidad los procesos y procedimientos que se tienen, y más que todo cuando tenemos personas en grupos vulnerables dentro de una empresa. Yo también digo, o sea, es no, interesante también conocer cómo en cuanto a las leyes, cuando un trabajador ella ve vulnerados sus derechos, cuando se ve perjudicado de esta manera, es interesante, por ejemplo, este caso, cómo nos hace caer en cuenta que el señor Nogales, por ejemplo, en el 2012 tuvo su primera apelación y fue negada. Luego, el 2013, volvió a hacer una apelación, también fue cancelada. Recién para el 2016 es cuando él levanta la acción de protección. Entonces es como que le tocó esperar mucho tiempo donde las leyes tampoco estuvieron a su favor, sino que más bien fueron a favor de la empresa contratante y recién para el 2017, o sea, le aceptan recién la acción de protección y para el 2018 le estuvieron dando el veredicto positivo. Entonces son como que muchos daños que yo entiendo, él permaneció desvinculado de la empresa y ahí también él ya tuvo
muchos daños secundarios aparte, porque creo que viene también el componente psicológico de él, de la familia, de estar en todo este proceso de apelación, de buscando que en realidad le escuchen y que le hagan valer sus derechos. Entonces yo creo que esto también ya ocasiona un agravante más a la condición del colaborador como tal. Yo considero que el resultado o la solución a esta sentencia del juez fue la más acertada, ya que la empresa Petroecuador, pues, bueno, porque la empresa Petroecuador, pues, vulneró los derechos de este trabajador. Y en el artículo 35 de la Constitución, pues se ampara a las personas con enfermedades catastróficas. Sea como sea, la empresa dañó, perjudició al trabajador y yo creo que el resultado de esta sentencia pues es la correcta.